Nos tocaría entonces hablar acerca de su sacerdocio, porque dice ahí en Hebreos 7, verso 1, dice, Melquisedec, rey de Salem, es sacerdote del Dios Altísimo, fue quien salió al encuentro de Abraham. Y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 9. La palabra sacerdote en griego es hiereus o hiereus, y la raíz de donde viene es otra que es con J también, hieros. Esto significa algo sagrado o aquello que es sagrado. Muy bien. Y 1 Corintios ya lo tiene, capítulo 9, verso número 13. Solo aparece 2 veces esa palabra sagrado. Dice, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar también reciben su parte? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, añade bendición a tu palabra. Háblanos en esta tarde, Señor. Tú conoces cada necesidad, cada problema. Tú conoces, Señor, cada familia, cada persona, Señor, y te rogamos en esta hora que de acuerdo, Señor, a la inquietud del corazón, que de acuerdo a la necesidad que hay, tú envíes, Señor, tu palabra, tú envíes tu provisión, Señor. En el nombre de Jesús, prepara, Señor, la tierra, prepara cada corazón, Señor, para recibir la semilla de tu palabra, Señor, esa semilla que habrá de traer, Señor, solución para los problemas, sanidad, Señor, para los cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús rogamos, suplicamos, Padre, que hagas fluir tu Espíritu Santo en nosotros y en medio de nosotros, Señor, trayendo el consejo de tu palabra, Señor, a través de los 5 ministerios, Señor. Suplicamos y rogamos que nos edifiques en esta hora, Señor. No queremos salir de la misma manera que hemos llegado, Señor. Queremos ser cambiados, queremos ser transformados por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Ábrenos tu escritura, Señor, y permítenos ser edificados, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Dios, y te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Esta sería 24:13 y esta es 24:09, si no estoy mal. Sí. Muy bien, esa primera palabra que aparece ahí, que es la que vemos en Hebreos capítulo 7, verso número 1, que es sacerdote. Eso es lo que significa. Esto es sacerdote. Y esa palabra se deriva de esta otra que es sagrado, algo que es sagrado. Y fíjese que curiosamente, esta palabra aparece 33 veces. ¿Cuántos años tenía el Señor cuando terminó su ministerio? Dice que era alrededor de 33 años. Entonces, me llama la atención, y aquí en 1 Corintios capítulo 9 y verso 13, habla acerca de esa palabra hieros, que significa algo sagrado. Y habla precisamente, fíjese qué interesante, habla precisamente de aquellos que desempeñan servicios sagrados. Entonces, están los servicios sagrados. Que es todo aquello que se hace en referencia, como dice en ese versículo, dice, aquellos, dice, que desempeñan servicios sagrados, dice, en el templo, aquellos que regularmente sirven al altar. Entonces hay 2 cosas relacionadas al servicio sagrado. Una es el templo y el otro es el altar. ¿El templo quién es? Las personas, verán, nosotros. ¿Y el altar? Es en donde ofrecemos nuestro ser.
lo que dice allá en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Os ruego, hermanos, por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos. Muy bien, entonces dice, ¿no sabéis que aquellos que desempeñan servicios sagrados, todo lo que usted hace en el templo, todo lo que usted hace en el altar, ese es un servicio sagrado? Todo aquel que cumple con aquellas obligaciones sacerdotales en el templo y en el altar, dice ahí, fíjese qué interesante, dice, los que desempeñan servicios sagrados, dice, comen del altar, y los que sirven al altar, ¿qué dice? Reciben su parte. Entonces el servicio en el templo, ¿con qué está relacionado? Con el alimento, con la provisión. ¿Y el otro? Dice el segundo, aquel que sirve al altar, recibe su parte. Muy bien. Dese cuenta cómo cuando uno ejerce sacerdocio, y eso es algo bien importante que usted y yo lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque incluso la prosperidad familiar depende de que lo entendamos. ¿Por qué razón? Tanto el templo como el altar, que es donde se espera que ejerzamos nosotros el sacerdocio, están relacionados con el alimento y está relacionado con la provisión que va a llegar. Es por esa razón que los sacerdotes, si usted se recuerda, dice que todos ellos eran preparados desde que estaban pequeños, eran enseñados. ¿Por qué? Porque tarde o temprano les iba a tocar llegar ahí al templo, llegar al tabernáculo y empezar a servir en él. Es por esa razón que, mire, los niños, por ejemplo, allá les dan sus clases, los llevamos y todo, pero no es solo para cuidarlos, sino que la idea es que ellos aprendan, que ellos entiendan que aquí nosotros no venimos, hermano, a pasar el tiempo el domingo, sino que venimos nosotros para servir al Señor, tanto en el templo como en el altar. El templo, hermano, que es nuestro cuerpo, y el altar, que es aprender a ofrecernos al Señor. Ahora, quiero que me acompañe otro texto donde aparece esa palabra sagrado. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Mire, mientras usted va a 2 Timoteo 3:14, yo me recuerdo cuando nos convertimos y empezamos a ir a la iglesia, y como mi papá siempre nos llevaba con él a que trabajáramos con él, y entonces nos dábamos cuenta nosotros cómo cuando él estaba bien con el Señor, la provisión empezaba a abundar, y cuando él de alguna manera como que se peleaba con Dios, dejaba de congregarse, dejaba de servir y todo, y la provisión. Cuando andábamos bien, yo me recuerdo, ¿sabe por qué me recuerdo? Porque él andaba mucho en moto. Entonces, cuando andaba bien con el Señor, yo me recuerdo porque cada vez que salíamos así del taller, pasábamos por un supermercado, unos grandotes que hay allá, y hermano, me aguantaba, y sí me aguantaba, hermano, porque dolían las bolsas plásticas, pero yo sabía que iban llenas. Pero no había cosa más frustrante que salir del taller y solo pasar enfrente del supermercado, ¿sí? Y hermano, las bolsas, manos vacías. Entonces yo me di cuenta cómo sirviendo dentro del templo y teniendo el cuidado del altar, es decir, cumpliendo uno con el Señor, y hermano, y venía la provisión. Ahora fíjese lo que dice acá en 2 Timoteo 3:14. Dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. Frente que está la par suya, ¿qué has aprendido? Dice, las cosas que has aprendido y de las cuales, ¿qué dice? Te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mire pues, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, y sabiendo de quién las aprendiste. Entonces, esa palabra se utiliza para hablar o referirse a las Sagradas Escrituras. Hay dos cosas entonces, si usted se da cuenta, que están bien relacionadas con el sacerdocio. Uno es las Escrituras y el otro es el servicio.
Una sin la otra no sirven, una sin la otra no se va a poder. Por esa razón es que le dice Pablo a Timoteo, mira, aquí hay algo bien importante, ahí están las Sagradas Escrituras y hay al menos dos cosas a las que tú tienes que fijarte. La primera de ellas es, uno, si las aprendiste. Dos, si estás convencido. Y tres, ¿quién te enseñó? Se recuerda que esa misma pregunta o esa misma frase se utiliza con Adán, ¿verdad? Cuando el Señor le pide cuentas. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Porque dijo, Señor, lo que pasa es que me di cuenta que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, mire, volviendo al punto, esas Sagradas Escrituras dice, tú te las aprendiste, pero el segundo, tal vez es el que más me llama la atención, porque ¿cuántos traemos Biblia? ¿Amén? ¿Sí? ¿Por qué la trae? No, hermano, para estar a tono con todos, ¿verdad? Todos traemos, entonces hay que traer, ¿verdad? La iglesia se viene con Biblia. Sabe que nosotros tenemos que estar, hermano, convencidos de que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Por eso viene Pablo y le dice, mira, yo sé que te la sabes, mire, si hasta el diablo se sabe la Biblia. Hasta el diablo se la sabe. Segundo, el diablo no solo se sabe la Biblia, está convencido de que es la palabra de Dios. Y tercero, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que es una pregunta bien tremenda. ¿Quién le enseñó a él? La sabiduría, seguramente, ¿va? Ahora mire, entonces, usted se lo ha aprendido, está convencido. Porque mire, por ejemplo, yo puedo venir y decir, ¿cuántos creen que el Señor sana? Amén. ¿Cuántos creen? Porque cuando uno grita como que se emociona todo, ¿no? El asunto es de ahí de la puerta y para allá, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el Señor vio? Amén. Pero si el culto estuvo bueno, entonces, amén, todos bien emocionados. El asunto es que si de la puerta para allá, esa convicción sigue firme. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, pero si mañana usted se levanta, se despierta, llega al trabajo y ya lo están esperando con un problema, ¿sigue siendo Dios grande? ¿Está usted convencido? O en cuanto llegue y lo reciben con el bombazo, ya se le olvidó el culto, la alabanza, que usted se tiró y lloró y ahí dejó todo mojado el piso, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que implica esto. ¿De quién lo aprendiste? ¿Verdad? ¿Quién te enseñó esto? ¿Te los aprendiste? Sí, ok, ¿estás convencido de eso? Porque miren, en la escuela primaria y en la secundaria y en la cuaternaria, ya parecería que estuviéramos hablando de fósiles, ¿verdad? Pero hermano, uno se aprende muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, usted se aprendió las tablas. Y ahí está, si no se las aprendía, no pasaba. ¿O hay alguien que haya pasado sin aprendérselas? Todos había que aprendérselas. Ahora el punto es, cuando usted le tocó aprenderse las tablas, usted estaba consciente, estaba convencido de que le iban a servir. Porque hermano, una por una, dos por dos, tres por ahí estaba de repetir y todo. ¿Sabe qué pensaba yo? Pero ¿y esto para qué le sirve a uno? Y entonces cuando nos dejaban las tareas, yo no sé si a usted le tocó, pero le ponían a uno las tareas. Haga la tabla del 5,000 veces. Haga la tabla de no sé qué. Y ahí estaba. ¿Cómo hacía usted esa tarea? Le decían a uno, no las hagan para abajo, háganlas para un lado. No, uno, y todas las X y todo. ¿Se las aprendía? No. Llegaba el día del examen y ojalá en el examen fuera solo de escribirla, ¿verdad? Porque entonces se aprendía uno hacia abajo todo, pero hacia un lado no se la sabía. Ahora, ¿por qué hacía uno esas cosas? Porque uno no estaba convencido de que las tablas sirvieran para algo. Entonces el día que uno empezó a ir a la tienda y que lo mandaban a uno a hacer el mandado, ¿verdad? Y que le decían, te tienen que dar cambio, te tienen que dar tanto. Pero si era un bandido el de la tienda,
¿Verdad? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Y 2 por 2? ¿No le han hecho esa, no? 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Y 2 por 2? Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Porque en ese razonamiento se lo engañaban a uno en la tienda también. Sí. Mire, no me quiero meter en eso porque si no, pero vuelvo al punto. ¿Por qué razón uno no se lo aprendía? Porque no estaba convencido. Si usted está convencido de que la Biblia le va a servir, se la va a aprender. Pero si no, ni compra, ¿verdad? Mire, uno sabe que un cristiano está convencido porque consigue Biblia. Pero si no, bueno, ahora está un poco más fácil porque la puede llevar uno en el teléfono, ¿sí? Ahora le voy a contar algo. Hay unos que ya necesitan lentes como yo y que traen unos teléfonos chiquitos. No, aquí la traigo. Mentira, ya no la lee. Sí, ya las letras se le cruzan unas con otras, hermano, y dice uno, mentira, ¿verdad? No trae ni lentes, teléfono chiquito, y ya sabe uno que ya está presbítero, ¿sí? Entonces mire qué tremendo, porque tenemos que estar convencidos nosotros de que la Sagrada Escritura es eso, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que tiene utilidad para nosotros todos los días. Porque mire, la Biblia no sirve solo el domingo. La Biblia le sirve a uno para todos los días. Ahora bien, hay que esforzarnos nosotros por aprender, y no solamente del púlpito, sino aprenderlo nosotros de la misma vida del Señor. Entonces, mire, quiero avanzar un poco. Dice, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 20. Porque fíjese que es interesante, de esta misma palabra se derivan no solo sacerdotes, se derivan otro par de palabras también. Apocalipsis 20 y verso 5 dice: los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte, ¿en cuál? En la primera resurrección. Porque la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán, ¿qué dice ahí? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Mire qué interesante. ¿Por qué razón? Porque esa palabra sacerdote es una derivación, ya la vimos ahí, que es hieros. Y fíjese que dice ahí, hay un momento en el que ellos dicen, van a, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda ya no tiene poder sobre estos. Ahora, estos se murieron, amén, no es que fueron arrebatados y todo, estos se murieron. Y en su resurrección, dice, los levantan, hermano, y entonces les dan el privilegio, mire el final, dice, estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, ¿en dónde? No en el cielo. ¿Ya se dio cuenta? Van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, ¿en dónde? En el milenio. ¿Cuánto dura el milenio? Dese cuenta que no van a ser ellos reyes o sacerdotes, hermano, eternamente, sino que únicamente dice, estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, van a reinar con Él 1000 años. ¿Por qué razón? Recuérdese que hay varios turnos de resurrección. Estos resucitaron en el sexto, porque el séptimo es cuando se levantan los que van para perdición. Amén. Ahora mire entonces, porque quiere decir que, acompáñame a Marcos capítulo 11. Quiere decir que va a haber sacerdotes, hermano, que van a estar un rato nada más y luego los van a sacar. Nosotros, dice la Biblia, nosotros vamos a ser sacerdotes así como Melquisedec. ¿Se recuerda Melquisedec, sacerdote de quién es? Del Altísimo. Del Altísimo. No es sacerdote de Dios, no es sacerdote de Cristo, no, sacerdote del Dios. Y nosotros somos sacerdotes según el orden de... Entonces mire qué interesante, porque quiere decir que el sacerdocio de estos va a ser un sacerdocio temporal. El de Melquisedec dice que es eterno. Dice Marcos 11, verso 15. Llegaron a Jerusalén
entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Entonces, miren, no vamos a hablar de esos que han convertido la casa del Señor en cueva de ladrones, pero lo que quiero que veas es esto, porque esa palabra templo, hermano, es una derivación de esta misma, 24:11. Esa parece un nombre, Hierón. Hierón es templo. Y dice entonces acá, cuando el Señor llegó, esa palabra Hierón significa literalmente, no significa templo, sino lugar sagrado, lugar sagrado. De ahí dice, por implicación es el templo. Entonces, fíjese que en el verso 16, usted conoce la historia, el verso 15, el Señor llega, los encuentra ahí, empieza entonces a volcar las mesas, y unos versículos antes dice que agarró unas cuerdas, las trenzó, hizo, hermano, un cinto, y con eso, dice, empezó a darles a los que estaban ahí, vuelca las mesas. Pero fíjese que en el verso 16, mire lo que dice: no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y fíjese que me llamó la atención, le voy a decir por qué. Hace varios años, hermano, todavía estábamos en Honduras, y me recuerdo que llegó un predicador, y entonces ese predicador, hermano, lo invitaron y llegó al estadio, y el estadio se llenó, un montón de iglesias que llegaron, y entre esos pues ahí estábamos nosotros. Pero lo tremendo es que a la hora del mensaje, el que iba a predicar, fíjese que se paró, y entonces dijo: no voy a predicar hasta que todo el movimiento se detenga. Y había gente moviéndose y todo, y hermano, y él no predicaba. Y entonces de repente dijo: allá, de aquel lado, en esta área de acá, dijo: allá hay unos que están, no sé qué están haciendo, y empezó ay, dije: oh rayos, ¿qué es esto? Después ya supimos que él siempre hacía así, él no predicaba hasta que todo estaba en su lugar. Y fíjese que yo pensé que, mire, uno como siempre es criticón, yo pensé que él lo hacía por soberbia, por orgullo, pero fíjese que dice en ese verso 16 que el Señor, cuando llegó y empezó a poner orden, entre las cosas que no permitió era que cuando él estaba, que nadie se atreviera a atravesar y a hacer cosas en medio del templo. Por esa razón, hermano, es que es bien importante que uno le enseñe, hermano, a los niños que, hermano, hay que poner orden, ¿verdad? Mire, ahora ya no, gracias a Dios creo que ya hemos controlado eso, pero hubo un tiempo en el que si era, por acá salía uno así, corriendo para este lado, y hermanos se atravesaban así, y hermano, y todos nos quedábamos así, ¿Sabe por qué? Porque no hay, hermano, precisamente una conciencia acerca de lo que es el templo. Por eso el Señor, cuando llegó en esa oportunidad, hermano, llegó a poner orden, llegó a poner nuevamente esa enseñanza. Mire, Tito capítulo 2, verso 3. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que los niños van a hacer lo que nos vean hacer a nosotros, 1, y 2, van a hacer lo que nosotros les permitamos que hagan. Si no los frenamos, hermano, por ahí se van a ir. Entonces, mire, le dije que Tito, capítulo 2, verso 13, dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora mire, aquí sí hay bastante tela que cortar, pero vamos a sacar solo un par de cosas.
¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque fíjese que aquí aparece una palabra cuando habla de que las ancianas deben de ser reverentes. Pudiera ponerse ahí, ¿verdad? Que sean santas. Fíjese que esa palabra es una derivación también de esta palabra de aquí, que es, a ver si es la 24:12 y es. ¿Por qué estamos viendo esto? Estamos viendo el sacerdocio del Señor, ¿verdad? Y algunas derivaciones de esa palabra sacerdocio. Mire pues, ¿qué es lo que dice Tito? Las ancianas deben de ser reverentes en su conducta. Y fíjese que esa palabra que le puse acá, esta la 24:12, mire lo que dice el diccionario. Dice, esta palabra se utiliza para referirse a aquello que es propio de un sacerdote, o bien de aquello que es propio de una profesión religiosa. En otras palabras, está hablando o se refiere a la conducta, tiene que ver con la conducta. Entonces, mire, ¿qué es lo que le dice Pablo a Tito? Mira a las ancianas, reverentes en su conducta, no calumniadoras. Fíjese qué problemón, ¿verdad? Ojalá que hubiera aparecido ese de último. Pero ¿qué es lo primero que le dice? Mira, uno de los principales problemas de las ancianas ya, ¿verdad? De la gente grande es que su boca, así como le llega el pensamiento, así lo suelta. Y miren, mis hermanos no se van a ofender, pero es que Pablo fue el que puso acá, ¿verdad? No dice que sean los ancianos, sino las ancianas, no calumniadoras, mire el segundo, ni esclavas de mucho vino. O sea que como que había problemas con las ancianas, porque llegaban tambaleándose a la iglesia, ¿verdad? Ya llegaban bajo el influjo de algunas bebidas. Que enseñen lo bueno. En otras palabras, ¿qué estarían enseñando? Que Pablo tiene que mandar la carta y decir, mira, ya supe lo que están enseñando las viejitas en tu iglesia, ya supe lo que están trasladando, y entonces, ¿sabes qué? Solo si quieren hablar, yo sé que no les podemos quitar la lengua, pero si la van a usar, que trasladen, que enseñen lo bueno. Dice, que enseñen a las jóvenes, mire qué revelador, ¿verdad? Que enseñen a las jóvenes ¿a qué? O sea que entonces, ¿qué problema había en la iglesia de Tito? Habían matrimonios, jóvenes, pero las muchachas no amaban a sus maridos. Entonces, mire, ¿qué matrimonio es uno donde dos se casan pero no hay amor, ¿verdad? ¿Cómo serían o por qué se dieron esos matrimonios? Por eso dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Mire el segundo, ahí verso 4. ¿Que amen a quién? A sus hijos. Entonces, otro problemón. ¿Por qué? Porque, hermano, no había cuidado de los hijos. Quiere decir que estas jóvenes se casaron y todo, pero no ponían cuidado ni en su esposo, ni ponían cuidado en sus hijos. Y entonces sigue después con lo demás, ¿verdad? Mire la lista. Porque estas son las cosas que tenemos que cuidar dentro de la iglesia. Mire, verso 5. A que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, igual que todas las jóvenes de acá. Gloria a Dios. Amables, sujetas a sus maridos. Oh, qué golpe, ¿va? Sujetas a sus maridos, no que le hagan jetas a sus maridos, no. Sí. Oiga eso. Todo eso por una sola razón. Mire toda la recomendación, desde el verso 3 hasta el verso 5, todo eso solo con un objetivo: que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces quiere decir, hermano, que había un problemita ahí, y es que la gente estaba hablando mal del cristianismo y de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Por el testimonio, las conductas, ¿verdad? Oiga, de los matrimonios jóvenes. Ahora, entre estas cosas, me llama la atención sobremanera que no había cuidado de los maridos, de los hijos, no había prudencia y no había sujeción tampoco. Por eso le dice que aprendan a sujetarse, dice una versión, ¿verdad?
Es algo que se aprende, pero que se tiene que dar. Ahora mire, la sujeción, ¿qué es? ¿Qué es la sujeción? Se lo voy a poner así. ¿Usted entiende qué es la sujeción? ¿Sabe por qué? Porque hay un pasaje. Porque mire, uno puede como marido agarrar este pasaje, ¿verdad? Y darle uno a su esposa en la cabeza, ¿verdad? Pero hay uno que si uno no tiene cuidado, a uno le dan en la cabeza con ese. Porque hay uno donde dice que deben de sujetarse, así como el esposo se sujeta a quién va. ¿Qué estará más difícil? ¿Que la esposa se sujete al marido o que el marido se sujete a Cristo? Le voy a poner el contexto. Es más difícil sujetarse a Cristo. ¿Por qué razón? Porque al marido la esposa sí lo ve, pero a Cristo. Por ejemplo, el marido le puede decir a la esposa, ¿verdad? Mira esto. Y la orden ahí o la instrucción está clara, se oye todo. Pero ¿cómo hace el marido para oír a Cristo? No, eso está fácil por la Biblia, todos. Está tremendo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque en el caso de los maridos, en el caso de los maridos, Cristo puede estarnos gritando y nosotros no estarlo oyendo. Entonces a la esposa uno si le dice, y si la esposa es obediente, ¿verdad? Una vez se lo dice y lo hace. Pero si Cristo a nosotros los hombres nos está diciendo un montón de cosas y nos lo está diciendo a gritos y nosotros no lo oímos. Y entonces ¿sabe qué es lo tremendo? Que a veces hay matrimonios que dicen, es que aún no entiendo, esta mujer no se sujeta. Y el Señor a la par, porque tú no te sujetas tampoco. ¿Cómo que no me sujetas? Si te estoy diciendo desde hace ratos y no me haces caso. Entonces mire, muchas veces lo de abajo, los síntomas que se van mostrando en la esposa, ¿por qué son? Porque es lo que está sucediendo. Es que mire, eso es bien tremendo, ¿verdad? La relación entre el esposo y la esposa, en algunos casos es reflejo de lo que está sucediendo entre Cristo y el esposo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es una relación de jerarquía, ¿sí? Entonces la relación entre el varón y Cristo está mala, la relación entre el varón y la esposa, ¿cómo va a estar? Mal. Por eso es que, mire, me llamó la atención, porque dice esa palabra que estamos viendo que es aquello que es propio, adecuado, perteneciente a un sacerdote. ¿Qué es propio de un sacerdote? Que no ande calumniando. ¿Qué es propio de un sacerdote? Que no beba mucho vino, que enseñe lo bueno, que enseñe a amar, que sea prudente, que sea puro. Oiga eso, que sea, mire, ¿qué es ser amable? Ser amable y ser bueno será lo mismo. Así sin miedo, no le voy a decir nada. No le voy a decir nada. Amable es que sea atento, educado. Porque mire, una persona puede ser buena, pero mal educada. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo. Mire pues, imagínese que usted va por la calle y hay una persona que está pidiendo ahí limosna con su botecito, ¿verdad? Una persona amable se va a acercar y no le va a dar solo la moneda, ¿verdad? Sino que le va a decir, Dios lo bendiga, buen hombre, que pase un buen día. Pero alguien que es bueno, pero maleducado, ¿qué va a hacer? Toma tu moneda, mendigo inútil. ¿Fue bueno? Porque le dio la moneda. El otro lo que estaba pidiendo era una moneda, pero no fue amable.
Tremendo, ¿ah? Por eso es que le dice, mira, enséñales a que sean, ¿qué? Amables. ¿Por qué razón? Mire, la esposa le puede servir su comida al esposo de dos maneras, ¿verdad? Una es que le prepare, ¿verdad? Y le lleva su plato y le dice, mi amor, ahí está, se te ofrece algo más. Fue amable, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? Llega el esposo y tú eres, tengo hambre, ahí está la tragazón en el refri, ¿verdad? En las dos le dio de comer, nada más que en una fue amable y en la otra no. Por esa razón, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque escribe Pablo y dice, mira, hay un gran problemón ahí, hay que arreglar la cosa en los hogares, no está bien el sacerdocio familiar. ¿Por qué? Porque las actitudes no están bien, las actitudes hay que cambiarlas. ¿Por qué razón? Porque se está hablando mal de la palabra de Dios. Fíjese que no se hablaba mal de los matrimonios, sino de la palabra de Dios. Y lo mismo sucede en este tiempo. Ahora mire, para que nos vayan quedando algunas cosas ahí. ¿Cuál es la antítesis del sacerdocio? Mire, yo eso cuando lo vi, dije, wow. Pero piense, ¿cuál es la antítesis del sacerdocio? ¿Sabe cuál es la antítesis? Fíjese que lo encontré ahí en un diccionario donde habían sinónimos y antónimos y esas cosas, y entonces ahí decía, la antítesis real o verdadera del sacerdocio. A ver, vamos a poner. La antítesis del sacerdocio es ser profano. Un ejemplo de un profano, ¿se recuerda? Esaú. Dice, no como Esaú, dice que fue un profano. Entonces, usted y yo tenemos que tener cuidado, porque en el momento que dejamos de ejercer como sacerdotes, empezamos a ejercer ¿como qué? Recuérdese que en Cristo usted no va a encontrar, de este lado es sacerdocio y de este lado es profano. En el momento que deja de ser sacerdote, empieza a ser, porque no hay puntos medios, ¿sí? Uno no puede decir soy medio sacerdote y medio profano, no, estás en un lado, estás en el otro. Por esa razón viene Pablo y escribe, mira, hay que corregir esas cosas. Ahora mire, acompáñame en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Porque ¿ya lo tiene? Verso 4 dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús o por medio de Jesucristo. Ahora mire entonces, porque este pasaje ya lo leímos cuando hablamos acerca de las piedras que eran cortadas en la cantera, preparadas, que eran colocadas, hermano, una encima de otra. Pero lo que quiero que vea es esto, que dice que nosotros fuimos o nos acercamos a Él, dice, porque Él es una piedra viva y nosotros como piedras, dice, debemos ser edificados, hermano, al punto de llegar a ofrecer nosotros sacrificios. La pregunta es, porque dice que un sacerdocio, y esta es la base, dice que el sacerdocio es una de sus funciones o de sus oficios, es ofrecer o presentar sacrificios. Entonces la pregunta es, ¿qué sacrificios tenemos que presentar nosotros? Mire esto, acompáñenme a Romanos 12. Va a decir usted, sí, hermano, ese ya me lo sé, sí, pero pasémoslo así nada más para recordar. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso número 1? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué?
vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, porque es, ¿qué? Vuestro culto racional. Entonces, mire, el primer sacrificio que tenemos que ofrecer, ¿qué es? Nuestros cuerpos. Dice, en un sacrificio vivo, aceptable delante del Señor. ¿Por qué razón? Dice, vivo, ¿qué más? Santo, ¿qué más? Aceptable, otras versiones creo que dicen agradable, ¿verdad? Agradable a Dios. ¿Por qué razón? Dice, porque este es el culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser un sacrificio donde usted involucre su propia vida. Usted no puede ofrecer un sacrificio a Dios o un culto a Dios a través del cuerpo de otro. Amén. Es decir, usted no puede decirle, vaya, volviendo a los matrimonios, ¿verdad? Por ejemplo, que el esposo le diga a la esposa, mira, ve tú a la iglesia, al fin y al cabo, como dice la Biblia que somos uno solo, ¿verdad? Si tú vas, es como que yo hubiera ido. Y así yo me quedo viendo el fútbol. Pero no es así. Por eso dice ahí, ¿verdad? Debe de ser vivo. 2, santo. ¿Qué implica eso? No podemos pretender ofrecer un sacrificio a Dios o un culto a Dios si primero no nos ponemos a cuentas con Él. Amén. Por eso, mire, a veces dejamos nosotros la confesión de los pecados y el examinarnos, ¿para cuándo? Para la Santa Cena. Mientras que debemos de hacerlo cada vez que llegamos al culto. Antes de empezar, hermano, uno a danzar, de empezar uno a adorar, de empezar a cantar, lo primerito es santificarnos. Señor, pequé, fallé, hice esto, fallé en lo otro, buscar esa santificación. Y tercero, que sea aceptable. ¿Cómo sabemos nosotros si es aceptable? Entonces, mire, cuando usted le dan un regalo para su cumpleaños, digamos, ¿verdad? Usted agarra el regalo y obviamente que viene todo cerradita la bolsa o lo que sea, ¿no? El que le dé el regalo a usted tiene una intención en su corazón. ¿Sí? Pueden ser dos. Uno, agradarlo. O el otro, solo salvar el compromiso. ¿Sí? Si lo quiere agradar, ¿qué le va a dar allá dentro de la bolsita o del regalo? Algo que usted quería, le gusta, que sabe que usted anhelaba. Pero si solo quiere salvar el compromiso, ¿qué le va a meter allá adentro? Entonces mire qué tremendo, porque eso es precisamente que sea aceptable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted va a venir, mire, esas son de esas experiencias así, hermano, que dice uno, qué oso, ¿ah? Aquella donde, hermano, le regalan a uno algo que uno ya había regalado. ¿Nunca le ha pasado? Vale, le voy a poner la clásica. Viene usted y le regalan algo, ¿verdad? Y entonces viene usted y agarra la bolsita y la guarda para después hacer un regalo. ¿Cierto o no? Pero el oso es que le dé la bolsa al que se la dio a usted. Hasta con los mismos hojitas esas que no sé, que le ponen así para afuera, ¿no? Va, ni eso le cambió. Papel de China. Entonces, mire, para que sea aceptable, tiene que ser algo que Dios quiere de nosotros, no algo que nosotros le querramos dar por salir del paso. Para que sea aceptable tiene que ser lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios pide. Amén. Y ahí es donde está lo difícil, ¿verdad? Porque dice aquel salmo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pide Él de ti? ¿Qué es lo que pide Él de ti? Porque mire, lo que me pide a mí no es lo que le pide a usted. Amén. Mire, por ejemplo, uno espera algo de sus padres, pero uno no tiene la misma expectativa de sus tíos. ¿Me explico? Por ejemplo, volvamos al ejemplo del cumpleaños. Usted para su cumpleaños, ¿de quién espera la fiesta? De sus papás, ¿verdad? Un niño espera que sus papás le hagan la fiesta. No espera, no tiene esa expectativa, hermano, de un tío. Lo espera de aquel que lo engendró.
De la misma manera, Dios tiene expectativas acerca de nosotros. Dios no espera algo, hermano, de aquel que no es hijo suyo. Dios espera algo de aquel que nació de él. Amén. Entonces, mire, dice acá, ese es vuestro culto racional, es decir, ponerle entendimiento a lo que hacemos. Mire el segundo ejemplo, Filipenses 2. Filipenses 2, verso número 17. Entonces, el primer sacrificio, nuestros cuerpos. El segundo, dice, ¿ya tiene 2:17 de Filipenses? Pero aunque yo sea derramado como libación, mire eso, sobre el sacrificio y servicio ¿de qué? De vuestra fe. Me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Entonces, mire, algunas versiones no dicen servicio, sino que dicen ministerio. Entonces, mire, la fe en Cristo nos demanda sacrificios, a veces de tiempo, a veces de familia, a veces de trabajo, incluso a veces de dinero. Y mire lo tremendo de esto, porque dice ahí, aunque yo sea derramado como libación, dice sobre el sacrificio de vuestra fe. Entonces, otro sacrificio es cuando nosotros presentamos nuestra fe al servicio del cuerpo de Cristo. Por eso, mire, cuando habla acerca de los ancianos, dice que vayan los ancianos, que oren por los enfermos, y dice, y confesándose unos a otros, orando unos por otros. Ese es el servicio de nuestra fe. Ahora recuérdese, estas son cosas que tiene que hacer todo sacerdote. El servicio de la fe, hermano, en medio del templo. Mire un tercero, váyase, capítulo 4 de Filipenses. Dice, verso 18. ¿Ya lo tiene? Dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, oiga eso, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mire lo mismo que aparece aquí, ¿verdad? En el sacrificio del número 1, dice acá, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Entonces, un tercer sacrificio, por eso le mencionaba hace un momento, ¿verdad? Que a veces tiene que ver con lo económico, son las ofrendas ministeriales. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo estaba en medio de una necesidad, en medio de sus viajes. Se enteran, hermanos, los discípulos, y entonces dice que se organizaron y prepararon entonces una ofrenda, agarraron a Epafrodito y lo mandaron, hermano, de emergencia que llevara la provisión. Cuando llega, hermano, Epafrodito, entonces viene Pablo y les contesta, ¿verdad?, los filipenses. Y entonces les dice, miren, he recibido todo, ahora tengo abundancia, estoy bien abastecido, recibí lo que enviaron a través de Epafrodito, dice, este es un fragante aroma. Y fíjese que eso es interesante, porque quiere decir que cuando estas cosas se hacen, hermano, con el corazón y la intención correcta, dan un aroma delante, fíjese, no delante de los hombres, porque no es para agradar a los hombres, sino que da un aroma delante del Señor. Y recuérdese que cuando el fragante aroma del sacrificio llega delante del Señor, ¿cómo contestaba el Señor? Con fuego, ¿verdad? En los días de Elías, ¿se recuerda? Dice que Elías preparó el sacrificio, hermano, hizo todo. Ora entonces al Señor, Dios se agrada de ese sacrificio y manda fuego del cielo. Y detrás del fuego, ¿qué vino? Vino la lluvia. Vino la lluvia para sanar la tierra de la sequía que había en ese entonces. Dice entonces ahí, es un fragante aroma y es un sacrificio, dice ahí, que, mire esto pues, que es aceptable y que es agradable también. ¿Para quién? Para Dios. Por eso, mire, todo lo que nosotros hacemos, dice la Biblia, hagámoslo como ¿para quién?
como para el Señor. Ahora mire, no vaya a pensar usted que Pablo, hermano, venía, agarraba así nada más y todo, no, sino que él cuando recibía, discernía. Y cuando él discernía se daba cuenta que lo que le habían mandado o era una carga para él o era una bendición para él. Por eso le contesta a los filipenses, dicen, mire, este es un fragante aroma, es aceptable y es agradable delante de Dios. Quiere decir que al discernirlo, hermano, dijo el Señor, mira, esto te hacía. Pero había casos en los que no. Le voy a poner un ejemplo. Creo que es cuando le escribe a los corintios y les dice, cuando tuve necesidad, ninguno de ustedes me dio, sino que yo con mis propias manos tuve que trabajar, ¿verdad? Y a pesar de que tenía trabajo y de todo, no dejé de atender todo aquello referente al ministerio, ¿verdad? Al cual el Señor lo había llamado. Entonces mire qué tremendo, porque quiere decir que lo que los corintios, hermano, hacían y todo, al Señor no le agradó. Por eso mire, él discernía y decía, no, aquí mejor me pongo a trabajar, me pongo a jalar. ¿Por qué? Porque estos no tienen la intención. Los corintios tenían un montón de problemas. Por eso, si usted se da cuenta, les escribe 2 cartas, extensas las 2 cartas. Mire, volvamos al punto. Hebreos, capítulo 13. Por eso, mire, cuando traemos a un ministro invitado, para que venga a compartirnos la palabra, que nos venga a bendecir con la unción que Dios le ha dado, siempre, hermano, preparamos algo. Yo le he dicho, si el Señor le pone a usted en su corazón presentar una ofrenda, darle una ofrenda al ministro, hágalo. Como iglesia yo ya siempre tengo algo listo. Los tratamos de poner en un hotel donde estén cómodos, los llevamos a comer, hermano, carnita así, no de aquella que parece hule, ¿va? Sí, hermano, porque mire, todas esas cosas son parte de ese sacrificio aceptable y agradable al Señor. Y yo estoy seguro que Dios nos ha bendecido, hermano, por eso, porque hemos tratado de hacerlo bien. Amén. Y eso es bendición para todos. Ahora miren, entonces, mire, hasta para los que a todos le hayan peros, hasta esos alcanzan. Porque mire, en los días del liceo, cuando sitiaron la ciudad, no podían salir, hermano, ya dice que se vendían, hermano, hasta se estaban comiendo a sus propios hijos. Y fue una situación terrible. Pero cuando el Señor manda el anuncio, hermano, de que iba a haber comida, de que iba a haber para todos, hubo uno que no participó, pero hermano, dentro de la ciudad había un montón que eran indignos. Pero aún así, hubo para todos. Entonces mire, a veces hasta los que no, porque dice la Biblia, porque Dios dice es justo, pero aún así hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre justos e injustos. Pero dice la Biblia que cuando el Señor venga en el reino milenial, ya no va a ser así, sino que dice la Biblia, y todo aquel que no suba a adorar a Jerusalén una vez al año, no va a llover sobre su tierra. O sea que eso de que sobre justos y sobre injustos en el milenio ya no va a ser. Ahí solamente aquel que haga o tenga actitudes de justo le va a llover. Entonces mire, Hebreos 13, verso 15. Por lo tanto, proféticamente, no, se emociona uno con esas cosas, ¿eh? Mire pues, Hebreos 13, verso 15. Por tanto, ofrezcamos, ¿cada cuánto? Siempre, dicen las versiones, continuamente, dicen otras versiones, ofrezcamos continuamente mediante Él. ¿Mediante quién es Él? Cristo, ¿verdad? Mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien, ¿y de qué más? Y de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces mire, aquí hay 3 sacrificios. ¿El primero cuál es? Es la alabanza, que eso dice que es fruto de labios que confiesan.
El segundo, ¿qué dice? Hacer el bien. Y el número 6, ¿qué dice? La ayuda mutua. ¿Qué es ayuda mutua? Yo te ayudo, tú me ayudas, tú nos ayudas, nosotros te ayudamos, ¿verdad? Esa es la ayuda mutua. Es una ayuda desinteresada, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque aunque yo lo ayude a él, pero si él no me ayuda a mí, yo igual lo voy a seguir ayudando. Esa es la ayuda mutua. Que uno puede contar siempre con el que está ahí. Amén. ¿Qué es hacer el bien? Ese está fácil, ¿verdad? Ese está fácil. ¿Qué es hacer el bien? No ser uno malo, ¿ah? No ser uno malo. Pero fíjese que aunque parece que estuviera fácil, pero fíjese, pues le voy a decir una. ¿Qué es ser uno malo? ¿Usted ha sido malo alguna vez? ¿Sí? Bastantes veces, ¿va? Digo, alguna vez y algunos así como pensando, a ver, no hombre, un montón de veces que uno es malo. Sí, pero mire, ¿qué es ser uno malo? Porque dentro de lo malo está los malos pensamientos, las malas intenciones, los malos deseos, ¿verdad? Aquellos pensamientos así de, ojalá que ahorita que se vaya, que se tropiece en las gradas. Padre, por favor, hazlo. Es que hermano, mire, hay unos que oran por eso. Mire, cuando dice la Biblia, ni saeta que en medio del día destruya. ¿Qué es una saeta que en medio del día destruye? Malos deseos, malos pensamientos. Pero como hay gente mala que es cristiana, aunque usted no lo crea, ¿sabe cómo oran? Hasta pena da, ¿verdad? Pero hermano, un cristiano malo, ¿cómo ora? Señor, mira aquel Señor que me cae mal, Señor, porque no sé por qué, pero me cae mal, Señor. Y entonces, Señor, que ya no llegue a la iglesia. Y hermano, a veces la iglesia aquí medio vacía, sino ¿qué estará pasando? No, hay un montón de arqueros, hermano, que están Sí, por eso se necesita, hermano, la oración, por eso se necesita, hermano, el servicio sacerdotal dentro de la iglesia, porque el servicio sacerdotal es para contrarrestar todas esas cosas. Mire, cuando usted sueñe que lo persiguen y lo agarran así, hermano, con un arco y va a tirarle flechas, ¿qué es eso? Que le están echando duro, que le están conjurando, que alguien está orando en contra suya, no sé por qué, vea, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Dice que hay que hacer el bien. Hacer el bien es pensar bien, hablar bien, actuar bien. Amén. Mire, ¿sabe cómo es cuando uno es bueno? Uno pasa hasta por incauto, hermano. Uno pasa hasta por ignorante. Y a veces, fíjese que no, a veces uno ya sabe. Por ejemplo, aquel que se esconde la pierna así en el semáforo, ¿verdad? Y uno bien le ve que la trae amarrada, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo actúa el malo? Desgraciado, no le va a dar nada, hasta le cierra el vidrio, hasta ganas de hacerle una seña le dan, ¿va? ¿Cómo actúa el bueno? Lo ve a él, pero luego se da cuenta que allá atrás, más para allá en un semáforo, está la mujer y están los niños. Y están los niños descalzos, todos sin bañar, hermano, chorreados y de todo. Y dice usted, rayos, dice usted, a no me dan ganas de darle, pero solo porque esos niños tienen que comer, aquí está la moneda, ni modo. Y el otro está contento porque dice, otro que cae, ¿verdad? Y uno por dentro dice, cree que no me di cuenta, ¿verdad? Pero sí me di cuenta de lo que hay más allá. Por eso, mire, ser bueno es ser bueno. La ayuda mutua, que uno siempre está disponible, que uno siempre va a estar ahí para ayudar. Amén. Sobre todo, escribe Pablo en algún momento, Pedro creo yo, dice, sobre todo a los de la fe. Es decir, primero aquí adentro y después
allá afuera. Amén y amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. Porque mire, es que lo que sigue después es que hablemos de la perpetuidad, pero no, eso, allá nos está esperando un cortadillo del otro lado. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios y a pedirle que nos ayude, que nos auxilie, para que podamos nosotros ejercer un buen sacerdocio, un sacerdocio justo, un sacerdocio que agrade a Dios. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, Señor, y bondad, porque estás con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, ten misericordia. Queremos nosotros ofrecer delante de ti, Señor, un sacerdocio justo, piadoso, un sacerdocio que refleje, Señor, tu bondad, tu misericordia, un sacerdocio con el que podamos presentarnos, Señor, dignamente delante de ti, de tal manera que tú traigas sobre nuestras vidas la lluvia, Señor, de tu Espíritu, el fuego de tu Espíritu sobre nosotros. Sabemos, Señor, que debemos de presentarnos sobre el altar y anhelamos, Padre bendito, que tú, mi Dios, haga llover ese fuego de tu Espíritu sobre cada sacrificio que presentamos. Enciende nuestro altar, Señor, nuestro altar personal, enciende nuestro altar familiar, Señor, con el fuego de tu Espíritu. Avívanos, Señor, avívanos en medio de los tiempos. Avívanos, Señor, de tal manera que podamos permanecer, Señor, a través del tiempo, que podamos ser fieles, Señor, a través del tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en esta hora porque eres bueno y fiel, Señor, y porque nos has llamado a ser, Señor, un reino y sacerdotes. Queremos aprender a ejercer ese sacerdocio con dignidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, mi Dios, y te damos gracias. Sabemos que sin ti no lo podemos hacer, no lo podemos alcanzar, pero tu palabra dice que tú eres el que ha comenzado la obra y tú mismo serás, Señor, el que concluya, el que lleve, Señor, a feliz término ese proyecto en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, ponte de pie en esta hora y vamos a entonar un canto al Señor. Qué hermoso que estás aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero.